Esta vez nos toca hablar de despidos y nuevamente nos acompaña el doctor Sergio Martín Gómez. Para los que no estuvieron en la anterior charla, él es el delegado regional de Moreno, del Ministerio de Trabajo de la Provincia de Buenos Aires, es vicedirector del Instituto de Derecho Laboral, es abogado especialista en laboral, con un posgrado en Derecho Administrativo de la Universidad de La Matanza y es parte de nuestro colegio. Así que les pido un aplauso para el doctor. Bueno, muchas gracias. Sí. Antes, capaz yo me tenga que retirar un ratito antes, así que quería invitarlos también. El martes que viene arrancamos con el módulo de iniciación profesional en Derecho de Familia. Va a ser vía Zoom, no va a ser presencial como el de laboral, pero se va a llevar a cabo durante el mes de octubre. La mayoría de las jornadas son a las 15 horas, también van a quedar grabadas como estas. Igualmente vamos a estar mandando toda la información al grupo de WhatsApp, si alguno no está, después se acerca a nosotras y los agregamos. Pero bueno, van a ser más o menos 5 jornadas de Derecho de Familia y también vamos a mantener los jueves, como venimos haciendo, lo que es Derecho Laboral. Así que bueno, gracias nuevamente por estar, por participar y son parte de la Comisión de Abogacía Joven, así que les agradecemos por la convocatoria y gracias nuevamente doctor por venir a brindarnos su conocimiento. Bueno, muchas gracias. Como lo dije la vez pasada, lo reitero ahora, primero el reconocimiento a las chicas, a los colegas de la Comisión de Abogacía Joven, porque también lo dije la vez pasada que en este momento nosotros estamos viviendo muchos cambios normativos, tanto en leyes, DNU, y también en los últimos años hubo muchos cambios, ¿no? Desde el Código Civil en adelante, la verdad que ha tocado al derecho del trabajo. Así que este taller de iniciación profesional que abarca tantos temas como el tema de comisiones médicas, enfermedad profesional y demanda de despido y demás, o la vez pasada que vimos el tema de taller de intercambio telegráfico, son temas muy importantes y uno siempre tiene dudas o tiene preguntas acerca de qué hacer en este contexto, ¿no? En los distintos momentos que nos vienen a consultar ya sea trabajadores o empleadores. Así que bueno, en primer lugar ese reconocimiento, agradezco también la invitación y que nos hagan parte, así que eso en primer lugar. En segundo lugar, bueno, yendo al tema que nos ocupa hoy, como verán, la charla se trata de demanda de despido, es decir, que está acotada no a todo tipo de demanda laboral, sino concretamente a las que son más habituales en el derecho del trabajo, que tiene que ver con el despido. Así que básicamente va a estar acotada la charla ni siquiera a todos los modos de extinción del contrato de trabajo, sino únicamente al despido en concreto para poder abordar el trabajo de la demanda de despido concretamente, que son de los temas más habituales que nosotros tocamos. Así que bueno, eso como primera aclaración. Y lo primero que quería destacar en relación a eso es justamente la importancia que tiene el capítulo de la extinción del contrato de trabajo, en la sistemática de la ley de contrato de trabajo, porque la función que tiene principalmente es justamente hacer cumplir la demanda constitucional de la protección del trabajo en todas sus formas y contra el despido arbitrario. Esa es la función y el lente bajo el cual deberíamos mirar el capítulo de la extinción del contrato de trabajo y por lo tanto las distintas figuras de despido que tenemos en ese capítulo. Dicho eso, como ejemplo me gustaría también contarles, alguna vez un hombre vino a verme, un trabajador, le había ocurrido algo muy llamativo, o por lo menos a mí me parecía llamativo, pero es característico de las relaciones de trabajo y de la desigualdad que existe entre empleador y trabajador. Este hombre, después de 12 o 15 años de trabajo, yendo a trabajar como todos los días, de repente se encuentra con que lo llaman a la central de la compañía donde estaba trabajando. Y bueno, por supuesto el trabajador frente a la orden de sus superiores accedió a ir a la central, es decir que se trasladó de una sucursal en automóvil, que lo fueron a buscar y lo llevaron tempranito a la central. En ese momento el trabajador no sabía por qué motivo lo llamarían, si era por algún llamado de atención o quizás alguna propuesta de trabajo o de ascenso, porque es un trabajador que estuvo durante muchos años trabajando en la compañía y además
no había tenido ningún tipo de sanción durante la relación. Se encuentra con que lo recibe personal de seguridad, lo invitan a tomar asiento en una oficina. En esa oficina se encuentra con abogados, una escribana, un personal de recursos humanos. Bueno, el personal de seguridad, que eran 3 personas de seguridad, ingresa a la oficina, cierran la puerta con llave y comienzan a plantearle que él había cometido una falta hace un par de años atrás, por la cual la empresa había decidido que iba a despedir. Y le exigían que firme la confesión de la falta que él había cometido. En ese momento él se niega, por supuesto, rechaza todo lo que le están diciendo, es decir, niega la imputación falsa que le están diciendo, y sin embargo, ante la insistencia, empieza el personal de seguridad a acercarse a él y a decirle que firme, porque si no, no se iba a ir de ahí. Estuvo desde la mañana hasta la tarde prácticamente, no le dejaban usar el celular, lo hostigaban para que justamente pudiera reconocer su supuesta falta, y en el medio le decían que no se podía ir porque estaba viniendo la policía para notificarle una estafa por una supuesta denuncia policial que le habían hecho la compañía a este trabajador. Es decir, todo se viene agravando cada vez más. Van pasando las horas, a todo esto le permiten en determinado momento usar su celular. Él ya le había avisado a su pareja, que también era compañera de trabajo, que estaba yendo a la central. No le dijo por qué, porque no lo sabía, luego no le pudo decir qué estaba pasando. Finalmente, cuando toma el celular, en vez de llamar a su pareja, me llama a mí. Y me dice, me están privando de la libertad, me están haciendo esto y aquello. Le dije que no firme nada, llamé a la policía, denuncié al 911. Y bueno, finalmente, después de varias horas, pasaron muchas horas, casi toda la jornada de trabajo encerrado en una oficina amedrentado, finalmente firmó porque le habían prometido que lo iban a golpear. Aparte, imagínense la situación, ¿no? El personal de seguridad no le planteaba esto amistosamente, además le habían sacado ya el celular a la fuerza, también le sacaron sus elementos de trabajo porque también tenía como una especie de handy que utilizaba para trabajar y demás. Bueno, finalmente, luego firma ante esa situación y como defensa firma por la mitad, es decir, hace su firma a la mitad. Luego de eso, luego de muchas horas, viene la policía a notificarle supuestamente algo. Él se niega a firmar la notificación porque no corresponde, ¿no? Lo tienen encerrado en una oficina, viene la policía, es decir, la compañía logró que la policía vaya hasta el lugar para notificarle esto. Finalmente, bueno, lo dejan salir, se retira y después de eso le llega la carta de despido con causa. Es decir, doy este ejemplo para demostrar la importancia que tiene la sistemática de la ley de contrato de trabajo, este capítulo que yo les mencionaba de la extinción del contrato de trabajo, porque tiene que estar visto justamente tomando en cuenta la realidad de la relación, una relación totalmente desigual. Sería impensado que la cosa pudiera pasar al revés y que el trabajador encierre a su empleador en una oficina exigiéndole que le reconozca un aumento de sueldo, ¿no? Por ejemplo. Esto marca la desigualdad inherente a las relaciones laborales de dependencia y la obligación tanto de los operadores judiciales como de nuestra parte de interpretar la ley conforme al principio protectorio. Eso lo quería aclarar porque digo, hay muchas variables de cómo se puede configurar un despido más allá de los nombres que le diéramos a las cosas. En este caso, la compañía que despide le puso un nombre y le puso despido con causa, injuriada por la supuesta falta que había cometido y reconocido el trabajador mucho tiempo después. Bueno, lo primero es entonces correrle el velo a las cuestiones formales, en este caso el despido con causa, y poder demostrar, y en eso va a consistir un poco la charla de hoy, que la ruptura de la relación laboral consistió en un verdadero despido arbitrario, para lo cual la Constitución protege al sujeto de preferente tutela constitucional, que es la parte trabajadora, y por lo tanto va a tener herramientas para poder defenderse. Eso es la demanda del despido. Un ejemplo es despido con causa. Hay otras posibilidades, como pueden ver en pantalla. No compartimos. Ah, bueno. Me falta la conexión a internet.
Bueno, en principio hablábamos de la importancia del capítulo de la extinción de contrato de trabajo en la LST, de los temas que vamos a abordar dentro de ese capítulo que son el despido. Bueno, hablé recién del despido con causa, otra variable es el despido sin justa causa. Ustedes tienen que tener en cuenta que para que, como dice ahí, para que el despido se configure es preciso que una de las partes de la relación, ya sea trabajador o empleador, denuncie incumplimientos de la otra, es decir, se vea injuriada por incumplimientos de la otra parte y por lo tanto decida que en virtud de que es imposible la continuación del vínculo laboral por esos incumplimientos, finalizar esa relación. En caso de que lo haga el empleador unilateralmente, puede hacerlo como esta variable que yo les dije, que es el despido con causa, fundamentándolo en una injuria que no permita la continuación de la relación, o de otra manera puede ser el despido sin justa causa directo, que es el despido que genera la indemnización del artículo 245 de la LST. En ambos casos estamos ante un despido directo, un despido con causa sin derecho a indemnización y un despido sin justa causa con derecho a indemnización. Y otra posibilidad es la posibilidad de que la parte trabajadora, en el caso de que por los incumplimientos y la conducta que tiene el empleador denunciada por el trabajador debidamente, habiéndolo, como dijimos en las semanas anteriores con respecto al taller de intercambio telegráfico, habiendo intimado debidamente y demás, se siente ante los incumplimientos gravemente injuriada y despedida por culpa del empleador. Puede declarar eso y finalmente reclamar una indemnización por despido ante esa ruptura cuya culpa la parte trabajadora se la atribuye al empleador. Bueno, por eso tomo esas tres variables. No es la única forma de extinción, ustedes saben que está también el tema del abandono de trabajo y demás, pero quería centrarme en estas variables que son las más comunes que llegan a nuestro estudio y que en este taller de iniciación profesional me gustaría destacar. Tanto para colegas que nunca hayan hecho una demanda de despido como aquellos que esporádicamente abordan esta materia, ¿no? Muy bien. Un poquito dijimos lo del repaso del taller de intercambio telegráfico. Me gustaría repasarlo un poco. Ustedes saben que en la demanda de despido, nosotros cuando ya la empezamos a confeccionar, ya tenemos una serie de información que venimos recabando a lo largo de la etapa prejudicial que significó todo el intercambio epistolar del que hablamos en la jornada anterior. Es decir, que los hechos ya sucintamente están volcados en nuestros telegramas y en las cartas de documento de la contraparte, de la parte empleadora, y durante ese trayecto habitualmente se genera a veces el contacto con la otra parte para ir negociando, o también puede pasar que uno, luego de que termine el intercambio epistolar, solicite una audiencia de conciliación, ya sea en la provincia de Buenos Aires, en nuestra delegación, que es opcional, no es obligatoria, o en el servicio de conciliación obligatoria del Ministerio de Trabajo de la Nación, que es obligatorio en Capital. Muy bien. Estas cuestiones son cuestiones previas a la iniciación de la demanda, y una vez que terminemos todo eso, si no hay acuerdo entre las partes, vamos a tener que ver cómo vamos a preparar la demanda, si vamos a hacerlo como patrocinantes o vamos a hacerlo como apoderados. En ese momento, cuando ya esté terminado el intercambio telegráfico, hayamos agotado las instancias de negociación, que las recomiendo que intenten contactarse con la otra parte, porque muchas veces uno puede creer que por el contenido de los despachos telegráficos son tan elocuentes en cuanto a la negativa de los derechos del otro, puede creer que no va a haber posibilidad de acuerdo, y a veces nos sorprende que hay una accesibilidad y hay posibilidad de resolver el conflicto sin llegar a un juicio. Así que yo eso lo recomiendo. Tanto antes, en particular, yo acostumbro a tratar de contactarme antes de las audiencias de conciliación que celebremos extrajudicialmente para ver si hay alguna posibilidad de llegar a un acuerdo ya llegados a la audiencia. Y si no, bueno, luego de la audiencia también se puede hacer una o dos audiencias de conciliación como para ir negociando con la contraparte. Todo dependerá de si pudimos contactarla, notificarla y demás. Terminado todo esto, decidimos cómo vamos a representar a la parte trabajadora. Naturalmente, como estamos hablando de demanda de despido, por eso me refiero a una de las partes en este caso.
decidimos si lo vamos a hacer como patrocinantes o como apoderados. Como patrocinantes, en ese caso es donde nosotros vamos a requerirle a la parte trabajadora que tanto la demanda, que es un escrito, como los demás escritos de impulso, los suscriba con su firma hológrafa, y si somos apoderados nos va a firmar un poder de tal manera que nosotros tengamos un mayor margen de libertad de nuestro accionar, presentando los escritos solo con nuestra firma, entendiendo que lo hacemos en representación de nuestro mandante. En ese caso, vamos a requerirle al trabajador que se presente en los tribunales de trabajo, que en la provincia de Buenos Aires puede ir el trabajador al tribunal de trabajo, lleva el poder que nosotros le imprimimos, o se lo escribimos y se lo imprimimos, lo lleva al tribunal de trabajo y lo firma frente al secretario con su firma hológrafa y se lo sella para que nosotros tengamos el poder. Ese poder es gratuito, es decir, que se evita tener que ir a un escribano y demás, y nos lo devuelve para que nosotros con ese poder podamos actuar en su representación en juicio. Ese poder va a ser parte de la documental que nosotros vamos a presentar con el inicio de la demanda, que ya vamos a ver. Algunas nociones también que me interesa destacar en esto tienen que ver con el tema de la demanda y la prescripción. Esto es algo que también nos pasa en este momento. Nosotros tenemos más de un cliente, entonces de repente el tiempo empieza a correr y tal vez sentarse a hacer una demanda nos requiere el tiempo necesario que le sacamos a otras cuestiones, naturalmente. Entonces a veces se nos va pasando el tiempo. Yo recomiendo que tratemos de hacerlo lo más cercano en el tiempo que finaliza toda esta etapa preliminar a la demanda, porque tenemos la cuestión fresca y se nos va a hacer mucho más fácil en la confección de la demanda, ¿no? Toda la información que nosotros tuvimos de la entrevista, del intercambio telegráfico, lo tenemos a mano. La vez pasada también aclaré que en la medida que los telegramas estén bastante completos va a ser también mucho más fácil confeccionar la demanda, porque cuando tengamos que relatar los hechos vamos a utilizar también los telegramas, es decir, lo vamos a transcribir. Así que tener en cuenta el tema de la prescripción. Ustedes saben que la prescripción es desde 2 años a partir de que los rubros reclamados son exigibles, y así que es un tiempo que parece largo, pero después en la práctica es muy acotado y siempre nos suele en algún caso dar algún dolor de cabeza. Es más habitual que lo que podemos llegar a pensar. También hay que tener en cuenta que está en lo que es el Instituto de la Suspensión de la Prescripción. En el Código Civil está el artículo 2541 que por la interpelación fehaciente, es decir, los telegramas de los que hablamos, acerca de los rubros reclamados, se suspende por única vez por 6 meses la prescripción. Mientras que también tenemos en Capital Federal el SECLO y un plenario que ha dicho que también el SECLO, el hecho de haber iniciado el trámite del SECLO, te da 6 meses más de suspensión en el trámite. Hay que tener mucho cuidado también porque hay mucha jurisprudencia acerca de este tema que dice que no son acumulables en la medida, las suspensiones, ¿no? La suspensión por interpelación fehaciente y la suspensión del SECLO no son acumulables en la medida que se superpongan temporalmente. Así que hay jurisprudencia donde se ha declarado la prescripta una acción justamente porque no se tomó en cuenta, se quiso acumular las dos suspensiones, digamos, ¿no? Así que en eso hay que tener mucho cuidado. Recomiendo no llegar a esa instancia porque realmente es de las cosas que más pueden exasperar a un abogado, digamos, ¿no? O a una abogada. Así que bueno, eso para tener en cuenta. No tenemos esa instancia de ciclo obligatoria en la provincia de Buenos Aires, con lo cual en ese plazo extra no lo tenemos de la misma manera en la provincia de Buenos Aires, sin perjuicio de que el Código Civil tiene previsiones acerca de la suspensión por hacer una audiencia de conciliación en la provincia de Buenos Aires, mucho más expuesto. Muy bien. Así que bueno, eso va como advertencia antes de iniciar la demanda por el efecto que tiene la interrupción de la demanda. Bueno, podemos pasar al tema de preparar la demanda. Tenemos el artículo 31 de la ley 15.057 que nos hace un resumen de la información que debe tener la demanda. Vamos a leerlo un poco porque me parece que es bastante claro y nos puede orientar.
Acá ya tenemos el poder, ya pasamos toda la etapa preliminar y tenemos la posibilidad de iniciar la demanda dentro del plazo de prescripción que dijimos. Y nos pide el artículo 31 que la demanda sea por escrito, con lo cual la demanda es un escrito, como cualquier otro, simplemente el escrito liminar, con este efecto tan importante que dijimos, y debe contener nombre, documento de identidad, domicilio real, edad, nacionalidad, estado civil, profesión, oficio u ocupación del actor. Esto es la parte trabajadora. Normalmente, ya lo dijimos antes, que toda esta información se la pedimos a la parte trabajadora cuando viene a nuestra primera entrevista, lo debemos tratar de pedir en ese momento. Y también debemos contener en esa demanda el nombre y domicilio del demandado. La designación, este artículo se los dejo así para que lo vean, porque va a ser como una especie de guía de toda la confección de la demanda. Cuando ustedes ven la demanda desde su inicio hasta su final, desde que planteamos el objeto hasta el petitorio, van a ver que está ordenado de la misma manera que nos plantea el artículo 31. De ahí su forma, ¿no? En este caso estamos hablando del inciso A del artículo 31, que habla de los datos del trabajador. Ustedes van a poner en el encabezado los datos de la parte trabajadora. Y también van a poner quién es el demandado, por lo tanto van a poner los datos del demandado. La designación precisa de cada uno de los conceptos reclamados, hablamos de los rubros indemnizatorios, los salarios adeudados, las diferencias salariales, las horas extras y demás. Los hechos en que se funde cada uno de los reclamos expresados claramente, es una exigencia que sean expresados claramente cada uno de los hechos, por lo tanto van a ver que hay un capítulo, una cápite de la demanda que es de hechos. Luego, el derecho en que se sustenten las acciones deducidas expuestos sucintamente, resumidamente, la liquidación de los rubros correspondientes, la mención de los medios de prueba y la petición en términos claros y positivos. Bueno, luego al final dice constancia de haber comparecido y agotado con carácter previo a la instancia conciliatoria en caso de corresponder. En este momento, como no es obligatorio, no corresponde, pero si fuera alguna vez obligatorio la instancia de conciliación en la provincia de Buenos Aires, opera este inciso I inmediatamente. Muy bien. Bueno, les decía eso, ¿no? Que este artículo marca un poco cómo es la demanda desde su inicio hasta el final. No me refiero al juicio, sino al escrito concretamente. Algunas advertencias acerca del dato del empleador, que son, creo que, errores muy habituales. La denominación correcta de la parte demandada, nombre y apellido, si es persona física, persona humana, y si es una entidad, una persona de existencia ideal, como decía el viejo Código Civil, o una persona jurídica, hay que tener cuidado de que sea el nombre de la razón social, la denominación correcta. Muchas veces se ve que se pone el nombre de fantasía, ¿no? Ese nombre de fantasía no es admisible para demandar. Pueden ponerlo, lo que pasa que, supongan, ponen el nombre de fantasía, no lo podemos notificar, o lo notificamos, o queda en rebeldía, lo que fuera, obtenemos una sentencia y esa sentencia no la vamos a poder ejecutar nunca porque la persona demandada no es la correcta. Así que bueno, eso que quiero aclararlo, y hay muchas formas de poder prever eso. Yo creo que ustedes saben que la demanda... Eso pasa principalmente en los transportes, ¿o no? Y en muchas compañías, todas las que usan, las grandes compañías que utilizan el nombre de fantasía pasa. Sí, es muy común, es muy común. Pero creo que es relativamente sencillo de resolver. Amerita una actitud activa de nuestra parte, de no quedarnos con lo primero que vemos, sino de investigar un poquito. Yo siempre comparo, ustedes saben que, por ejemplo, en los medios masivos de comunicación son más habituales los juicios penales y van contando lo que pasa, nosotros casi no aparecemos, ¿no? Y ustedes vieron que normalmente hay un fiscal que investiga la causa, investiga, y después de que investigó todo, presenta el requerimiento de elevación a juicio y pide que se eleve a juicio. Nosotros eso no lo tenemos, los que investigamos somos nosotros. Investigamos, obtenemos todos los datos, obtenemos toda la prueba necesaria que en este momento podemos recabar, vemos qué prueba le vamos a pedir al tribunal
Y luego de tener todo, recién ahí iniciamos la demanda. De manera que ese trabajo de investigación es nuestra responsabilidad. Y esto se resuelve sencillamente porque normalmente, creo, nosotros le pedimos al trabajador que nos dé un recibo de sueldo o que nos diga si sabe cómo se llama la entidad. Me pasó hace poquito, mira, un ejemplo siempre suele resolver todo. Una trabajadora que trabajaba en un supermercado de esta localidad y me dice, no, yo trabajo, no tengo registración, etcétera, etcétera, hace un montón de años y no sabe cómo se llama la empresa, no tengo ni idea, yo sé que le dicen tal. Bueno, sabía quiénes eran los dueños. Finalmente, ¿qué hizo la chica? Fue a comprar al supermercado, se llevó el ticket y en el ticket, ¿qué decía? La razón social, lo encontramos. Bueno, enviamos los telegramas y finalmente ya tenemos la razón social. Con la razón social, ¿qué podemos hacer? Buscar en el boletín oficial. El boletín oficial tiene información pública. Van a la sección de sociedades, ponen la razón social, fulanito SRL, y aparece quiénes son los socios, el domicilio que dejó registrado, etc. La constancia de AFIP. La constancia de AFIP que tiene el domicilio fiscal también sirve. También es accesible a través del Google, así que basta con poner el nombre y buscar. También puedes hacer las dos cosas. Yo a un cliente le transferían por Mercado Pago y le pedí con el quit, saqué el quit de la transferencia de pago. Claro, perfecto, bueno, también, sí. Es extraño, ¿no? Porque a veces se dan estas cuestiones de que están completamente no registrados, decís, bueno, no te registró, no lo puedes ubicar al lugar. ¿Y cómo te pagaba? No, me pagaba por Mercado Pago, perfecto. Acá tenés el quit y este es el tipo, sí, es este. Bueno, tenemos algo. Y ahí está la información, el quit, bueno. Así que bueno, eso como advertencia, el domicilio también puse ahí que pueden buscar en el boletín oficial. Fíjense que hay que tenerlo en cuenta. Muy bien. Bueno, tema competencia, algo que también tenemos que decidir previamente. La segunda demanda que presenté en esta vida, la presenté en San Martín y correspondía a San Isidro. Aparte de que me había pasado cierto tiempo para presentarla, me había tomado mi tiempo, cuando la presento en un tribunal incorrecto. No hay problema, la interrupción de la prescripción por jurisprudencia opera igual, pero bueno, eso implicó que el juzgado, el tribunal tuvo que primero declararse incompetente, después de que se dignó a declararse incompetente, lo cual llevó otro tiempo más. Y finalmente hizo el traslado al tribunal competente, hasta que también el otro tribunal finalmente decidió declararse competente. Había pasado bastante tiempo, con lo cual esta previsión de tomar en cuenta la competencia, que también lo podemos colocar en la demanda, yo recomiendo que lo coloquen en la demanda también, por si acaso que la contraria quiera cuestionar la competencia, poner un capítulo de la demanda acerca de la competencia y, bueno, la previsión de la ley de procedimiento laboral dice claramente cuáles son los supuestos que habilitan la competencia. El lugar del asiento del domicilio legal de la parte demandada, domicilio del demandado, el lugar de prestación de tareas o el lugar donde se celebró el contrato. Este último supuesto amerita prueba, así que es un poquito más difícil. Y finalmente, si fuera al revés, si el empleador demanda al trabajador, es en el domicilio del trabajador. ¿Puedo aportar un...? Sí, por supuesto. Me parece que ahí omitieron el tema de la competencia por las comisiones médicas, porque esto es por ahí por despido y demás, pero ¿qué pasa? Después la Suprema Corte saneó, si vos, por ejemplo, litigás, vas a la Comisión Médica de Moreno y el domicilio del empleador y querés hacer una demanda por reparación integral en Morón, sí o sí tenés que venir a Moreno. Claro. De hecho, la 15057 habla también de la competencia por las comisiones médicas, así que sí, claro, muy buen aporte, doctor. El doctor Diego Souto, les presento, es quien se va a encargar también de las jornadas de sobreliquidación, fallo barrios y demás. Les recomiendo que vengan, yo voy a venir, así que... Pero bueno, muy buen aporte, porque ahí estamos, no estamos hablando de despido, pero sí en cuanto a las comisiones médicas corresponde. Claro, porque te cambia la competencia, porque la comisión médica te permite que sea el domicilio del trabajador.
Claro, pero si vos ya vas a una comisión médica, Claro. después no podés ir a otra. Claro, por eso. Otro Tener un trabajo. trabajador en Moreno, aunque la empresa esté en Capital, Después iniciarte en salió la Moreno. Suprema Corte, pero viste. Sí, te corre la competencia. Sí. Fue un tema de debate también cuando salió la ley, ¿no? Pero bueno, muy buen aporte. Y así que bueno, eso de la recomendación básicamente es tomar la precaución antes, saber a dónde vamos a presentarlo. Si no sabemos, algo que podemos hacer es, aparte de consultar a los demás colegas, que es algo que creo que uno no deja de hacer nunca, porque es parte de nuestra tarea de investigación también y de prepararnos todos los datos y pruebas necesarias y propuestas para hacer en la demanda. Nos permite esto de asesorarnos con otros colegas que ya han tenido la experiencia de hacerlo. Les decía, el tema de la competencia, que podemos buscar cuál es competente. Vieron que en la SCBA está publicado los distintos departamentos a que pertenece cada tribunal. Entonces, nosotros con el domicilio buscamos en la SCBA y nos dice cuáles son todas las localidades que pertenecen a tal departamento. Por ejemplo, en la SCBA, si ponemos General Rodríguez, nos va a aparecer que está el Tribunal 1 de Moreno. Eso lo pueden hacer como para buscarlos solos, pero bueno, como les digo, si hay alguna duda sobre competencia, también se puede consultar a los colegas, que seguramente algunos ya lo habrán presentado. Bueno, para evitar dolores de cabeza como el que les comenté. Muy bien. Bueno, esto es un poco un pantallazo de lo que es el contenido de la demanda. Después, ustedes van a ver, como siempre, van a tener el encabezado con los datos de las partes que dijimos. Luego primero van a tener el título, ¿no? Inicia demanda por despido, puede ser por despido incausado, puede ser por despido directamente. Van a poner el encabezado, van a poner los datos de las partes. Siempre tengan en cuenta que la forma de redacción va a depender de si somos patrocinante o apoderado. Si somos patrocinante, vamos a poner primero los datos del trabajador y conjuntamente con el patrocinio letrado de nuestra parte, etcétera, etcétera. Y si somos apoderados, va a figurar directamente nuestro nombre y vamos a poner una capite donde acreditamos la personería. Esa es la única diferencia. Después, cómo hablamos, en uno hablamos en primera persona y en el otro hablamos en nombre de nuestro mandante. El objeto va a contener la descripción de cada uno de los rubros que se reclama, coma sus intereses y costas. Vamos a poner ahí el monto también, que estamos reclamando en su totalidad. La documentación que se reclama en su caso también. Por ejemplo, si reclamamos, aparte de la indemnización por despido, el preaviso y todos los rubros que se les ocurra, si reclamamos los certificados de trabajo. Ahí estamos reclamando una documentación. Entonces debemos ponerlo en el objeto. Es muy cortito, sucinto, con esa información básica. Luego vamos a pasar a los hechos. Vean cómo se va desarrollando la demanda en función del artículo 31, ¿no? Menciono el artículo 31 de la 15057, que hace muy poquito tiempo empezó a tener vigencia, ¿no? Porque lo habían suspendido por una acordada de la Suprema Corte, y un poco una forma de militarla es nombrarla. Para tenerla en cuenta, para estudiarla. Bueno, vamos a tener los hechos. Los hechos, recuerden que les dije que era una explicación clara, una exposición clara de lo ocurrido, con lo cual yo recomiendo que sea en orden cronológico la exposición de los hechos. Ahí van a poner la fecha de ingreso de la parte trabajadora, la categoría que tuvo, las tareas que realizaba, días y horarios de trabajo, salario que percibía, si la jornada era completa, si era parcial, bueno, todas las características importantes que consideren ustedes acerca de la relación. Y finalmente, luego de exponer todo eso, van a transcribir el intercambio epistolar, que ya es la expresión de los hechos, ¿no? Nosotros habíamos planteado la vez pasada que tendríamos que tratar de, en el intercambio telegráfico, tener la mayor información posible, digamos, ser lo más claro posible. Entre más información tengamos ahí, obviamente se nos va a facilitar la confección de la demanda, porque va a ser mucho más sencillo escribir. Y por otra parte, una recomendación de mi parte, una advertencia también, es yo creo que siempre es mejor ser lo más sucinto posible, lo más breves posibles, claros, pero no escribir
digamos, 60 páginas de hecho, digamos, ¿no? Como para dar un ejemplo, porque después eso lo tiene que leer el tribunal. Y la verdad que siempre en las oficinas públicas, y en este caso del Poder Judicial, entre más dificultoso sea la pieza que tiene que estudiar, obviamente todo se va a demorar mucho más. Así que hay que hacerlo lo más claro posible, lo más sucinto posible. Recomiendo que sea una exposición prolija. Hoy en día, en algún momento, antes uno tenía un estilo, digamos, de escrito y demás, ahora tenés dos tipos de letras en el portal de la SSBA, así que no hay mucho para... No se le va a complicar tanto en el tipo de letra del tribunal, pero sí por lo menos en la forma en que se exponen las cosas. Yo he visto muchos tipos de demandas, la verdad, demandas, contestaciones, y hay veces que es muy difícil seguir el hilo porque está expuesto de forma no cronológica o no se tiene en cuenta la prolijidad. Bueno, yo les recomiendo eso, aunque parezca algo que no tenga gran impacto desde lo jurídico, sí tiene impacto desde la tarea concreta que tiene que hacer el tribunal y también tiene impacto en la velocidad o no que tengan nuestros procesos para nuestros clientes. Así que, bueno, eso como recomendación. La transcripción del intercambio telegráfico, van a poner siempre los datos de dichas piezas epistolares, qué fecha salió, el número de seguimiento, y van a transcribirlo textualmente. Yo recomiendo, a mí no me gusta mucho cuando me pegan me parece desprolijo que se pegue, pero es una cuestión más personal, que se pega la foto del telegrama. Yo creo que es mejor transcribir, que sea claro lo que se está transcribiendo, en forma ordenada y cronológica también. Me llegó primero este telegrama, después me contestaron esto. Luego de esto me contestaron, envié tal telegrama, me contestaron aquello. También puedo, si quiero, luego de enviar cada telegrama, explicar un contexto. En ese contexto, tal cosa, bueno. Porque a veces la relación, nosotros estamos haciendo reclamos y la relación continúa y se va grabando. Entonces, bueno, en ese contexto empezaron a hostigarme, bla, 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 y por eso yo envié este segundo telegrama. Bueno, pueden hacer esa explicación. Y finalmente, bueno, plantear que pese a todo lo que estamos relatando, y habiendo reclamado debidamente, la contraria no abonó lo que hemos reclamado, ¿no? Muy bien. Luego de eso vamos a tener... advertencias, me parece importante esto. Ya lo habíamos hablado también con el tema del intercambio telegráfico. Nosotros estamos ampliando con los hechos, contando más cosas, pero siempre tenemos que tener el cuidado de ser coherentes con lo que dijimos en el intercambio telegráfico. Por esto que hablábamos la vez pasada del principio de invariabilidad que hace que yo no pueda invocar una causal distinta por la cual me agravié que la que ya expresé en el intercambio telegráfico, sin desmedro a mi propia estrategia y sin desmedro a el principio de congruencia que debe existir. Así que bueno, el principio de invariabilidad es importantísimo, proviene de la ley de contrato de trabajo. Tengamos cuidado de eso, que lo que nosotros contamos aparte de lo que dicen los telegramas coincida, que sea coherente. Y la identificación entre los rubros reclamados debidamente explicados en la liquidación. La semana que viene van a ver con el doctor Souto justamente el tema de liquidación, así que yo me voy a eximir de algunos detalles, o sea, de todo lo que sea el tema de liquidación en cuanto a números y procedencia normativa, además, pero sí aclarar que en la demanda, una cuestión técnica es que los rubros que yo estoy reclamando en los hechos, que son los mismos que reclamé en el intercambio telegráfico, después tienen que tener correlación en la liquidación que hago. Y aparte, también deben estar debidamente explicados. Sobre todo suele suceder que en el tema de planteo de horas extras o planteo de diferencias salariales se suelen, por una cuestión de que es mucho más trabajoso hacer un planteo y explicación de horas extras y diferencias salariales, a veces se dejan los montos globales o considerados en su totalidad sin explicar de dónde provienen y cómo se calcularon. Entonces yo recomiendo que se explique, lo pueden explicar en los hechos, también se puede explicar prolijamente poniendo un acápite, tienen la libertad de crear en ese sentido, poner un acápite, un capítulo que diga horas extras, diferencias salariales y explicar de dónde proviene el cálculo que ustedes están planteando. Piensen horas extras, que generalmente hay trabajadores que hacen horas extras habituales, normales, todo el tiempo, que hacen 2 horas por día o 3 horas por día, y hay otros que las hacen esporádicamente. Entonces uno tiene que plantear cuándo las hizo, porque eso va a depender también del salario que debía cobrar en ese momento respecto de horas extras, qué día fue, si fue sábado o domingo, si fue día de semana,
por el incremento que implica cuando hizo las horas extras. Ustedes saben que es al 50% en un día de semana, al 100% luego de las 13 horas del sábado, etc. Bueno, eso hay que explicarlo y yo recomiendo que se explique de esa manera, ¿no? Digo, trabajé tal día, de tal hora a tal hora, o trabajaba 2 horas por día, de lunes a viernes. De acá para 2 años para atrás tengo la prescripción, así que reclamo todo lo que trabajé. Todos los días de lunes a viernes yo trabajaba 2 horas extras. Lo explico de esa manera y luego hago el cálculo por mes. El cálculo por mes que va a demostrarle al juez que después, si acredita eso, va a poder fallar a nuestro favor. Lo mismo con las diferencias salariales. Si las diferencias salariales tienen relación entre lo que yo cobré y lo que debí cobrar según el convenio colectivo de trabajo aplicable, ustedes saben que el salario va cambiando con el tiempo, con lo cual yo no puedo decir, bueno, como mi salario era de 100 y me pagaban 2, y mi salario era de 200 y cobraba 100, entonces me deben 100.000 de acá 2 años para atrás. No, tengo que ver caso por caso, cotejándolo con la diferencia salarial y demás. Bueno, eso significa, eso quisiera destacarlo más que nada para que luego no tengan el rechazo de lo reclamado. Hay algunas cosas que igual se pueden salvar, ¿no? Porque las diferencias salariales, si uno explicó debidamente cuánto cobraba, etcétera, etcétera, y no hizo el cálculo, quizás te encontrás con un juez que dice, bueno, pero yo con la información que tengo y puedo cotejar el convenio colectivo de trabajo, que es de público conocimiento, bueno, encuentro que efectivamente las diferencias salariales se deben. Pero hay que tratar, más allá del principio de iura novi curia, que es que el juez conoce el derecho, hay que tratar que nosotros probemos al máximo posible los rubros que nos adeudan. Así que bueno, ahí lo aclaré. Se practica la liquidación de cada rubro con su respectivo importe. Si agregamos incrementos indemnizatorios o multas, mencionar de qué norma provienen, y tales montos se actualizarán debidamente al momento de su efectivo pago. Es decir, que no hace falta que yo ahora calcule intereses y demás, sino que planteo el capital de lo que me deben y después yo ya en el objeto, acuérdense que pusimos que nos debían tanto, con más sus intereses y costas, y con más lo que quieran. Ya verán la semana próxima. Les recomiendo que es una parte muy importante del trabajo que hacemos y aparte que nos va a permitir negociar debidamente. Así que, bueno, tenemos cita el jueves que viene. Bueno, les dije al principio, lo reitero ahora, no, le dije recién y lo reitero ahora, que esto que es tan importante, que nosotros no nos confiemos de que el juez conoce el derecho y que seamos nosotros los que probemos los derechos que invocamos y los hechos que invocamos. Eso como consideración preliminar. Más allá de que obviamente juegan en nuestro favor ciertas presunciones, ¿no? Como la interpretación más favorable para el trabajador, el principio protectorio en general, o presunciones que se pueden dar de acuerdo a cómo se vaya sucediendo el proceso, es importante que nosotros tratemos de tener una posición activa en eso y que seamos nosotros los que probemos lo que alegamos. Así que bueno, siempre se encamina la prueba a demostrar la veracidad o la falsedad de los hechos aducidos por las partes y debe versar sobre los hechos alegados. Obviamente que si tuviera reconocido un documento o un hecho por la otra parte, no va a ser necesario producir esa prueba porque ya está reconocido, lo cual tiene que ver con los hechos y derechos controvertidos. Hay un tema ahí para aclarar muy brevemente, no voy a entrar en eso, pero estamos más viendo la demanda y muy concentrados en lo que es la provincia de Buenos Aires. La incorporación de la prueba en la provincia de Buenos Aires es con la demanda, mientras que en Capital Federal, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, nosotros tenemos la posibilidad de incorporar la prueba con la demanda y también tenemos otra oportunidad. Cuando nos contestan la demanda, tenemos 3 días para contestar ese traslado y valernos de la prueba que querramos. Entonces, tenemos ahí 3 días más como para poder plantear toda la prueba que querramos, de la que querramos valernos, como dice la ley orgánica laboral de esa ciudad, la federal. Así que, eso para tener en cuenta. Obviamente que en la medida que en Provincia de Buenos Aires nosotros no se haya corrido traslado, por supuesto que luego de iniciar la demanda, si nosotros nos faltó algo, nos dimos cuenta que nos faltó algo, queremos ampliar, podemos ampliar demanda en tanto y en cuanto no hayamos todavía corrido traslado a la contraparte, por el tema del derecho de defensa.
Así que para tener en cuenta, obviamente podemos pensar en ventajas y desventajas de esto, porque claramente uno al poner toda la prueba, volcar la prueba, demostrar lo que tenemos a la contraparte, se puede defender de todo esto que estamos presentando, mientras que del otro modo tenés la oportunidad de elegir, o presento todo ahora o espero un poquito, de acuerdo a lo que me contesten yo amplío o no. Porque también hay una cuestión de reconocimiento de documentos y demás. Pero bueno, son sistemas distintos para tener en cuenta ese detalle, que tiene que ver con el momento de la incorporación de la prueba. Muy bien. Entonces, estamos yendo paso a paso más o menos cómo es una demanda. Vamos a tener una cápite que va a decir prueba. Y dentro de esa cápite nosotros vamos a poder ofrecer, con la libertad probatoria que tiene, que rige en estos casos, distintos medios de prueba, que son, yo enumeré algunos, que quizás son los más usuales, como la documental o instrumental, la confesional, informativa, pericial, de reconocimiento, intimación para exhibir libros, registros y planillas, reserva de pericia caligráfica. Perdón, ¿de reconocimiento qué se refiere? De reconocimiento, por ejemplo, lo aclaré también, no sé si es tan común, digo, depende, ¿no? De reconocimiento, vos tenés alguna certificación médica y querés probar que determinado profesional firmó realmente eso, más allá de que con la informativa, que te puedes ver más arriba, podemos pedir un oficio al hospital que se haya atendido, para que nos dé la historia clínica, también podemos llegar a pedir prueba de reconocimiento de firma, ¿no? Y ahí me interesa destacar más que nada, por eso lo puse, para no confundir lo que es una informativa con una prueba de reconocimiento. Si yo tengo la firma de un profesional en determinado instrumento, no voy a pedir una prueba informativa solicitando librar oficio para que esta persona, este profesional, me diga si esto es auténtico o no. Lo que voy a hacer es voy a pedir una prueba de reconocimiento. Es otra cosa, que venga y reconozca su firma, que la vea y la reconozca. Más que nada lo puse por eso, para evitar esa confusión que alguna vez se ve. Lo mismo también, bueno, yo puse ahí pericial, la pericial. Pues Sí. una consulta, y eso directamente se notifica al profesional cuando se solicita el reconocimiento. ¿Cómo se solicita? Se notifica directamente al profesional. Claro, que se lo cite. Que se lo cite el profesional y se evita el librar el oficio para que luego la institución busque al profesional. Claro, un ejemplo, me ha pasado. Y es bastante engorroso. No sé si a alguno le ha pasado, pero digo, que le haya pasado que pide una historia clínica y te dicen que no hay nada. Y vos sabés que se atendió. En algunos hospitales pasa, ¿no? Conozco. Entonces, Eso como es una prueba, aparte, yo legal. pido la de reconocimiento. Después, ustedes saben que las pruebas en el proceso eventualmente se pueden desistir. Si yo digo, lo logré con la informativa, ya no necesito la de reconocimiento, puedo desistirla, pero me parece importante que en esos casos se pueda llegar a pedir como alternativa. Algo similar ocurre con el tema de la documental, y lo que yo pongo más abajo, que es la reserva de pericia caligráfica. Yo tengo documental, de la contraria, quizás, o por ejemplo carta de documento y demás, me desconoce la documental que ella misma suscribe. En principio tengo la prueba informativa de correo, si yo obtengo la prueba informativa, estaría, pero eventualmente también, si esa prueba fallara, que ya vamos a hablar de eso también, tengo también la pericia caligráfica, siempre que yo la haya previsto en la demanda, ¿no? Puse reserva de pericia caligráfica, vean que no estoy pidiendo al perito calígrafo, sino que estoy reservándolo para el caso de que la otra parte lo desconozca. Así que bueno, son previsiones que uno va tomando según el caso concreto. No es que estos medios de prueba tienen que estar todos sí o sí, algunos son muy habituales, documental, confesional, informativa y testimonial, en general lo van a ver. Después, según el caso, puede ir variando y como también pueden ir con la libertad probatoria del caso, agregar mayores medios de prueba que estos. Pericial, por ejemplo, está la pericia médica, la pericia de un informático, o también puede ser la pericia contable, que es la más común, y es muy importante además por las consecuencias que tiene determinadas cuestiones. Así que, bueno, en principio eso, ¿no? Eso también lo quería aclarar, documental. Nosotros en la documental, por ejemplo, según lo que venimos viendo hasta ahora con respecto al despido y el intercambio telegráfico, vamos a poner
el intercambio telegráfico concreto, es decir, telegramas y cartas documento, debidamente identificados, recibos de sueldo puede ser también, y bueno, toda otra documental que haya suscrito y que consideren relevante de parte de la contraria, como también propia. La confesional, que también es muy habitual, se suele poner. Yo creo que inclusive ahora con esto, no sé qué consideran ustedes, pero yo creo que tenemos se redimensiona el tema de la confesional con la 15057, porque la confesional consiste en que nosotros pongamos un pliego con posiciones para que la otra parte, en la vista de causa, jure como es cierto determinadas afirmaciones nuestras. ¿Qué sucede? Muchas veces pasa que en ese momento o en el proceso la contraparte está rebelde, no se presenta y demás, y eso puede jugar a nuestro favor porque se considera una presunción de que los dichos de esta parte son ciertos. Como ahora la rebeldía se va a poder notificar mucho más fácil, es muy probable que esto tenga un rol, esto en mi interpretación, tenga un rol más fuerte que lo que venía habitualmente dándose, pero igualmente la 15057 yo creo que salva un poquito la cuestión de que, más allá de que la contraparte no haya contestado o la demanda haya quedado en rebeldía y puede considerarse ciertos los dichos, las posiciones, uno igualmente tiene que acompañar todo eso con las pruebas que va generando en el proceso. Si el tribunal advierte que pese a que se declaró en rebeldía el empleador y por lo tanto las posiciones quedaron presumidas como ciertas, pero advierte que de la propia prueba producida en el proceso claramente la realidad no es la que planteamos en las posiciones, entonces no va a juzgar esa cuestión a nuestro favor. Entonces, por eso digo que no alcanza, en general los tribunales han sido un poquito, solo con la prueba confesional no dictan sentencia a nuestro favor, ¿sí? Necesitamos algo más. Así que yo digo, acompañar la prueba, seguir produciendo, por eso van a ver que hay muchos juicios en rebeldía, que uno sigue produciendo prueba justamente para que acompañar y agregar a esta confesional que tenemos a nuestro favor esta posibilidad. Así que bueno, muchas veces se deja de lado la confesional porque se la considera un instituto antiguo que ya no tiene efectos, pero según cómo se hace el proceso lo podemos llegar a utilizar a nuestro favor. Así que basta con que en la prueba, aparte de la documental, luego pongamos confesional, pongamos las posiciones, 2 o 3 que digan, para que jure como es cierto, por ejemplo, que tal persona trabajó para usted, para que jure como es cierto que tales rubros usted me los adeuda, etc. 2 o 3 más o menos que tengan que ver con lo que nosotros planteamos en la demanda y finalmente la reserva de ampliar. Entonces nosotros, cuando llegue el momento, vamos a poder ampliar todo lo que queramos. Es una prueba interesante. Bueno, la informativa, las más habituales, como dijimos, y fuimos nombrando, es la del correo. En esto les doy un consejo también que, por la experiencia personal, que intentemos pedir la prueba anticipada del correo para que pueda informar si el intercambio epistolar entre las partes fue auténtico, ¿sí? Si el contenido es cierto, si las piezas fueron remitidas y entregadas a quién fueron entregadas, etc. Esa prueba es importantísima, con lo cual yo les aconsejo que en esta parte soliciten la prueba informativa anticipada. ¿Por qué? Porque las piezas postales tienen un plazo de destrucción, de conservación, mejor dicho, concluido el cual la entidad lo puede destruir. Y si lo destruye no tenemos posibilidad de acreditar el contenido la autenticidad del contenido de esas piezas. Así que bueno, yo recomiendo que lo pidan como prueba anticipada. Habitualmente se otorga. Y argumentando justamente eso, el exiguo plazo que tienen para poder producir esa prueba. Piensen ustedes que entre que hicieron el intercambio telegráfico, que fue en determinado momento, que hicieron las audiencias de conciliación, que se tomaron el tiempo para confeccionar la demanda, fue pasando el tiempo.
Luego se tiene que correr traslado a la otra parte hasta que logramos notificar. Hay empleadores que lo notificamos fácilmente y otros que nos cuesta mucho tiempo, a veces años, para encontrarlos, hasta que se puede trabar la litis. Entonces, es muy importante que esta prueba la hayamos producido antes. Nada impide que si nosotros pedimos la prueba informativa de correos como cualquier otra, eventualmente si vemos que se nos está pasando el tiempo, presentemos un escrito pidiendo la prueba anticipada en virtud del tiempo que pasó. Pero bueno, para evitar trabajo de más, yo creo que pedirlo en el primer escrito en la demanda es suficiente y ya van produciendo esa prueba antes del auto de apertura a prueba que te habilita a probar estos extremos. Muy bien. Bueno. Testimonial, ¿no? Testimonial también, testigos. Ustedes, esto normalmente en las entrevistas que vamos teniendo antes de demandar con nuestro cliente, nosotros ya hacemos esa tarea investigativa, le preguntamos a la parte trabajadora si todo esto que nosotros estamos reclamando y estos hechos que estamos invocando, alguien lo sabe, si tiene compañeros de trabajo, normalmente preguntamos si tiene compañeros de trabajo que ya no estén trabajando en la misma entidad o para la misma persona, para que sea un buen testigo de estos hechos que ocurrieron, ¿no? Bueno, el propio trabajador nos va a decir quiénes son, de eso necesitamos datos precisos como nombre, apellido, DNI, domicilio exacto, la profesión, ocupación que tenga el testigo y se presentan hasta 5 testigos y 3 suplentes. Eso sigue siendo así en la 15057 como en la anterior. Así que bueno, he escuchado varias veces que se suele decir con 2 testigos alcance, qué sé yo. Yo recomiendo que junten lo máximo posible, si después ustedes quieren desistir de alguno lo desisten, pero junten lo máximo que puedan en este momento, porque como habíamos hablado de la incorporación de la prueba, tenemos esta oportunidad, no podemos esperar. Además los testigos cuando dicen, sí, yo estoy con vos, pero cuando llega el momento de declarar y de repente... Claro, imagínate, pediste 2. No, y se te cayó uno y... Bueno, yo cursé procesal laboral con el doctor Pirolo. Y él contaba que cuando era juez iban a tomar una declaración testimonial y el testigo no iba. Primera audiencia no fue, segunda notificación, cosa. La tercera ya pidió que lo lleven con la policía y el testigo cuando se bajó del patrullero enfrente del juez, el secretario de todos dijo yo vos, así. Y le preguntaron, ¿quiere desistir? Sí. Así que los testigos... Claro. Tal cual. Bueno, eso también es importante tener en cuenta en la relación, ¿no? Como el proceso es largo, siempre hay que advertirle al trabajador, a la trabajadora que trate de mantener la relación cada tanto un mensajito, algo al testigo porque pasan los años y cuando los queremos buscar por ahí no sabemos ni dónde vive. Entonces, esas cosas hay que mantenerlas. No son tantos para mantener una relación, así que mandan un mensajito cada tanto. Muy bien. Sobre todo son muy importantes en trabajo no registrado. Me quedó algo pendiente acá. También, bueno, la intimación de exhibir libros también genera presunciones en nuestro favor, así que pidámosla. Esa obligación de exhibir libros, registros y planillas va a jugar en nuestro favor, porque si un empleador no tiene planillas de ingreso y egreso y yo estoy diciendo que trabajo horas extras y vos no tenés el registro, esa presunción juega a mi favor. Esto se combina con la pericial contable, porque la pericial contable es la que va a establecer si vos tenés los libros y planillas y demás. Así que bueno, son presunciones que van a jugar a nuestro favor. Respecto del tema de prueba, creo que me parece de las cosas más importantes, así que si con eso hay preguntas, me parece que es importante abordarlas. Bueno, después ya dijimos que el artículo 31, que nos dice cuál es el contenido de la demanda, nos dice que sucintamente tenemos que decir en qué derecho nos fundamos, por lo tanto van a tener siempre un capítulo que va a decir fundo el derecho que me asiste, los artículos tales, de la LST, del Convenio Colectivo de Trabajo, de la Constitución Nacional, de los tratados internacionales, con jerarquía constitucional, la doctrina y jurisprudencia aplicable al caso, etc. Por eso van a ver que siempre es sucinto, lo pide el propio código. Ahí no somos culpables nosotros. El caso federal también, algunos no lo presentan,
Pero la realidad es que si uno quisiera alguna vez acceder a la Corte Suprema de Justicia de la Nación, tiene que desde el primer escrito hacer la reserva de caso federal, que también es poner un capítulo que dice caso federal o reserva de caso federal, donde van a plantear que para el caso de que no se diera lugar a las pretensiones de esta parte, nos reservamos el derecho de recurrir ante la Corte Suprema, ¿no? En función de lo que dice el artículo 48, la ley 48, o la doctrina de la arbitrariedad. Ahí les dejé un ejemplo, por ejemplo, que puede copiar, que es para el hipotético, aunque improbable caso de no hacer lugar a alguno o algunas de las pretensiones efectuadas, se hace reserva de recurrir por ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación, conforme al artículo 14 de la ley 48 y la doctrina de arbitrariedad de sentencias. Puede tener distintas redacciones, pero bueno, más o menos ese es el planteo. Y el petitorio, también, en términos claros y positivos, al final yo lo recomiendo que todas aquellas peticiones que contiene la demanda, que estén todas en el petitorio, en un solo, cada una en un solo, van a tener, bueno, que se me tenga por presentado, por ejemplo, porque ustedes están presentándose como patrocinante, como trabajador o como apoderado, etc. Entonces van a pedir que se me tenga por presentado. Ese es el esquema que tiene, que se corra traslado de la demanda, con los efectos que tiene el correrse traslado. Si no me contestan demanda, también hay presunciones a mi favor, etcétera, lo que hablamos antes. Bueno, que se tenga por planteada el caso federal, que se tenga por presentada la prueba documentaria ofrecida a la restante, y que finalmente se haga lugar a todas y cada una de los reclamados en la demanda con costas a la contraria. Bueno, eso más o menos ustedes pueden ir ampliándolo según cada una de las cosas que reclamaron, pero en definitiva el petitorio viene a ser como una especie de resumen muy acotado de lo que vine diciendo desde que arranqué hasta que terminé la confección de la demanda. Cuestiones también de práctica en la provincia de Buenos Aires y en Capital, cómo se presentan. Me parece interesante, si nunca lo presentaron, plantearlo. Ustedes saben que en la provincia de Buenos Aires la demanda se presenta por el portal de la SCBA, botón iniciar causas, voy a receptoría de expedientes, elijo el lugar que yo consideré que es competente, Moreno, General Rodríguez, etc. Y luego copio el texto de la demanda íntegro y finalmente adjunto en PDF la documentación, ¿sí? En el caso de que me estoy presentando como patrocinante, yo voy a presentar el texto en la SCBA, la documental en PDF, pero también la demanda con firma hológrafa de mi cliente. Y a partir de ahí se va a sortear, nos va a llegar un mail del sorteo del caso. En Cava hay un formulario de inicio que lo pueden descargar de la página del PJN, donde van a poner también los datos. No hace falta que lo firme la parte trabajadora, es un formulario de inicio que ustedes lo van a llenar con los datos pertinentes, lo van a firmar, los van a digitalizar y lo van a enviar por mail. Qué lástima, no me puse el mail acá para que lo vean, se los puedo pasar después. Lo van a enviar por mail a la Cámara para que se sortee y solo con el formulario. Ahí no hace falta adjuntar la demanda. Lo que va a pasar es que una vez que enviamos el mail, se nos va a llegar una contestación automática y luego va a salir un primer despacho que nos intima a presentar el escrito de demanda. O sea que ahí tenemos un tiempito. Va a dar un plazo o sea, tenemos este tiempito de que yo inicié la demanda y me intimaron a presentarla. Recién ahí lo voy a subir también en PDF, etcétera, etcétera, bajo la PJN. Eso lo quería aclarar para que vean esas dos modalidades, como para tenerlo en cuenta. Muy bien. Y finalmente yo si quieren se los puedo compartir, porque ahí dejo un link donde tengo modelos de demanda, escritos judiciales que pueden llegar a ser muy útiles durante el proceso. En este link voy a seguir agregando cosas, así que si ustedes, yo más allá que normalmente les paso a ella la carpeta con toda la documentación, si quieren les paso esto también el link y ustedes van a poder ir ingresando y yo cuando voy viendo que me van pidiendo permiso voy poniendo compartir y ya pueden acceder a la documentación. Doctor, ¿hay ejemplo de Telegram ahí? Tengo el otro link de Telegram. El que mandamos al grupo la semana pasada. Sí. Bueno, ahora a los que no estén... Sí, si a alguien no le di el ok, porque no lo vi todavía, pero
Pero sí, ahí hay de telegramas, de escritos también, de notas y distintas cuestiones que fui acumulando en el tiempo y que me fueron muy útiles. Después cada uno, eso también es una recomendación general, no se confíen de los modelos, tienen que adecuarlo al caso concreto, digamos, ¿no? Que ustedes tengan. Y también esto, que dentro de todo este esquema ustedes van a poder también tener cierto margen de libertad para inventar. Ustedes ven que en todos estos capítulos que le di no hay ningún planteo de inconstitucionalidad. Quieren plantear la inconstitucionalidad de la ley base o el DNU, una capítulo aparte que diga consideraciones acerca de, no, planteo de inconstitucionalidad de y después se fundamenta. Finalmente, ¿no? El decreto. Van a ver también que en este link que fui sacando del grupo de laboralistas, que les recomiendo también, si quieren dejar teléfonos, si alguno se quiere sumar al grupo de laboralistas, los vamos sumando porque ahí vamos subiendo mucha información que es útil. En este link dejé, por ejemplo, algo que me pareció muy importante, un capítulo sobre la inconstitucionalidad del DNU, que me pareció interesante como estaba fundamentado, lo agregué también a la carpeta. Así que todo lo que hay ahí, nada de mi autoría, lo fui agarrando, lo fui sumando. Les recomiendo también que hagan eso, que se sirvan del conocimiento, que el conocimiento es de todos. Nosotros vamos, obviamente, respetando derechos de autor y demás, pero sí que con lo que le podemos preguntar a un colega o con lo que compartió un colega en un grupo, etcétera, nos podemos ir haciendo de nuestros propios escritos. Y también podemos compartir aquellos que nosotros hayamos elaborado, que consideremos que esté bastante completo, y bueno, lo compartimos y vamos mejorando nuestra práctica, y por supuesto la de quienes tienen que administrar justicia. Así que eso es todo por ahora por mi parte. Bueno, gracias. Les comento también, el 25 y 26 de octubre son las jornadas académicas de la abogacía joven de la provincia de Buenos Aires. Bueno, como muchos saben, generalmente nosotros los que estamos a cargo de la comisión participamos una vez por mes más o menos de encuentros provinciales. Esto es abierto al público, así que al que le interese sumarse nos avisa. Son jornadas académicas donde se presentan ponencias que son tipo artículos. Ustedes si quieren pueden redactar una ponencia y presentarla. Esto después sirve un montón para lo que es currículum, sumar puntaje en caso de concursar, para algún cargo en la justicia o lo que sea. Las ponencias pueden ser de cualquier tema referido al derecho. Se dividen en comisiones los encuentros. Hay comisión de derecho de familia, laboral, civil y comercial. Bueno, y del tema que les interesen pueden escribir. Bueno, si les copa y si quieren sumarse, acercan, yo les comento bien, o Dani también, estamos a disposición para colaborar con lo que sea, tanto escribir ponencias como información al respecto de esto. 25 y 26 de octubre es presencial, es gratuito y es en el Colegio de Abogados de La Matanza. Así que bueno, eso, y gracias por venir y gracias al doctor Souto, bueno, al doctor Gómez y también al doctor Malano, que es parte de la mesa directiva del colegio, siempre por estar a disposición y colaborar con nuestras actividades. Gracias.